Dios le bendiga, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gusto de verdad poder estar aquí y saludarles y hacer todo lo mejor que podamos para servirles, para traerles esta información valiosa que va a ser de mucha ayuda para ustedes, porque hoy más que nunca necesitamos conocer la verdad, y qué mejor manera que a través de las Escrituras. No hay otra fuente, no hay otro lugar en donde podamos pues gozarnos en semejante manera como a través de encontrar la verdad a través de la palabra. Dios ha sido muy bueno y nos ha dejado la Biblia como un conjunto de verdades, no solamente que se han compartido como una tradición a lo largo de generaciones, sino que son en verdad cosas fácticas que se pueden rastrear a lo largo del tiempo, ¿sí? Y también hay mucha evidencia allá que los arqueólogos están cada día desenterrando y permitiéndonos saber pues que tenemos la palabra profética más segura. No hay nada mejor hoy por hoy que estudiar las Escrituras para saber exactamente sobre el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿sí? Fuera de este conocimiento, todo allá afuera es inexacto, ¿correcto? Por más que la gente venga y me diga que la palabra de Dios es solamente ficción o el invento de unos cuantos hombres allá a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, pero eso pues no es así. Hay mucha razón hoy por hoy para creer la santa palabra de Dios. Y créanme que todos estos detractores y todos estos que andan vociferando que Dios no existe, nada de Dios entienden, porque para comenzar ni siquiera se han leído la Biblia. Es como estos feministas o estos señores que difunden esta doctrina de género y estos otros que difunden, por ejemplo, el socialismo y todas estas cosas. Ni siquiera han leído los libros o información relevante sobre aquello que están defendiendo. Simplemente son seguidores de algo pues que les gustó, pero que de pronto ni siquiera terminan de aprender ni de entender, ni siquiera lo pueden dar a conocer como tiene que ser. ¿Ve? Y entonces nos convertimos todos, sin darnos cuenta, cuando actuamos de esa manera, en creyentes de segunda mano, ¿ve? Que creemos lo que el otro cree, y si al otro le funcionó, entonces yo creyendo de la manera como él cree, a mí también me va a funcionar, y eso pues no sirve, ¿correcto? Bueno, estamos hoy día con un nuevo capítulo, ¿sí? Sobre nuestro estudio que iniciásemos prácticamente hace un mes. ¿Ve? Tenemos un mes ya estudiando de una manera pausada, de una manera muy al detalle sobre este asunto que hemos titulado el Evangelio de Satanás, que no es otra cosa más que una investigación muy minuciosa sobre el origen de Satanás, porque muchas veces se menciona al diablo y hasta se persignan por allá cuando les mencionan al diablo o a Satanás, pero en sí no saben quién realmente es. Y hasta el día de hoy hemos ya aprendido por qué creemos que no es producto de la imaginación de nadie y que no es simplemente el nombre que se le da a todo lo negativo o a lo malo que suceda en este mundo, mas hemos comprendido que es una persona, ¿ve? Y esta persona tiene un sinnúmero de características, cualidades que hemos visto a lo largo de nuestro estudio, que de verdad nos respaldan
pero muchísimo lo que viene a hacer pues Satanás para el mundo de hoy para el mundo hoy por hoy, ¿sí? Entonces estamos viendo hoy la continuación de lo que entendemos que es el origen de Satanás, ¿sí? Así que pongan mucha atención, preparen lápiz y papel, porque todo lo que vamos a decir es importante que lo tengan escrito, que registren todo lo que se va a hablar en esta noche. Antes de empezar, reiterarle nuestro, ¿qué se puede decir? Nuestro deseo de que Dios llene el vacío que están dejando sus seres queridos a aquellos que durante la semana los hayan perdido, ¿sí? Que Dios pueda traer confort a sus corazones en estos tiempos de duelo, ¿sí? De verdad sentimos mucho por lo que están atravesando y rogamos a Dios que los fortalezca, pero no dejamos de exhortarlos a que vuelvan a Dios, que vuelvan a la fila, que vuelvan a la línea, porque en Él es el único sitio seguro que podemos encontrar en todo este mundo, ¿correcto? Manténganse todos los demás muy en comunión con Dios, porque lejos de Dios pues solamente hay lloro, solamente hay derrota, hay duelo. No digo que estando con Dios no nos va a pasar eso. En algún momento nos tocará pasar por ese tipo de situaciones o de dolores, ¿ve? Pero si estamos creyendo en un Dios el cual no miente y el cual cumple su palabra, si tú estás viviendo al 100%, y escúcheme bien, lo estoy hablando despacio para que me entiendas, si tú estás viviendo al 100%, no hay ninguna enfermedad que te pueda tocar, ¿ve? Esta pandemia tiene que pasar a tu lado, se rozará con nosotros, nos tocará, pero no se quedará. ¿Está captando? Porque hay una inmunidad prometida por parte de Dios. El espíritu de muerte no nos puede tocar y todos aquellos que le amamos a Dios, la Biblia dice que Él no permitirá que el mal entre por nuestras puertas. Wow, eso es maravilloso. Bueno, entonces hoy día vamos a continuar sobre la lectura que les dejásemos de tarea, ¿verdad? Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19. Nos quedamos viendo que de la misma manera como Dios creó al hombre bueno y no el hombre malo que hoy día vemos por las calles, así como también creó a los ángeles del cielo y no a todos estos que después pecaron y se descarriaron y abandonaron su morada, ¿ve? Y pecaron, ¿ve? Entonces, lo que entendíamos la semana pasada era que Dios lo hizo todo perfecto. Y era imposible que siquiera por un momento pensáramos que Dios hizo al diablo como hoy día lo conocemos, ¿ve? Con toda esa maldad, con toda esa esas características con las que nosotros, bueno, entendemos que es el diablo, ¿ve? Y al cual conocemos muy bien por cada una de estas manifestaciones, estas acciones, ese modo de vivir que solamente le corresponde al diablo. El diablo es sinónimo de antipalabra, el diablo es antidios, anticristo, antipalabra, anticristianismo, eso es Satanás, ¿ve? Entonces, el diablo tuvo que haber
caído de algún lado, tuvo que haber salido de algún lado. Y bueno, pues por analogía simple quedamos viendo que si el hombre es lo que hoy día es, un montón de maldad, y que ángeles pecaron abandonando su morada, en ese mismo sentido, a través de las Escrituras, y en especial esta porción que les dejamos de tarea, nos deja saber mucho sobre cuál era su condición y y cómo es que llegó a la condición con la cual nosotros le conocemos hoy por hoy. El estado inicial de Satanás, o la posición inicial de Satanás, estaba en la verdad. ¿Ve? Y la misma Escritura nos dice que él no permaneció en la verdad. ¿Qué pasó? Apostató. ¿Ve? Y ahí nosotros vamos a seguir. Dios es muy bueno. Así que leímos esto. Es una escritura un poco larga. Y vamos a ir directamente a orar. Y luego venimos a examinarlo una vez más, pero con las explicaciones del caso. Y así ahorramos tiempo. Dios en verdad pueda abrir nuestros corazones, ¿sí? Y hacernos completamente personas que podamos recibir su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado y nunca lo hará. Señor, oramos por estos hermanos y hermanas allá que están pasando tiempo de duelo. Seas tú con ellos, Padre. Oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas aquí en esta nación, que tú los guíes hacia tu palabra. Oramos por cada uno de aquellos que hoy se están parando en la verdad, que tú permitas que así se sigan manteniendo, que no se muevan a diestra ni a siniestra, que se queden y permanezcan en el mero centro de tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos mientras escudriñamos la palabra y encontramos más sobre este tema que venimos tocando ya con hoy un poco más de un mes. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y también a nuestros hermanos y hermanas, y oramos juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Miren, tenemos que tener siempre muy en claro cómo se mueven las cosas cuando nosotros estudiamos la palabra. Por nada del mundo se les vaya a ocurrir tomar una línea de la Escritura, independientemente de cuál capítulo, libro o versículo lo hayas tomado. Lo que tienes que tener bien, pero bien en claro, es que no puedes usar un texto como un pretexto. Todo lo que tú vayas a citar debe de, al mismo momento de ser citado, ser visto en el contexto de aquello que tú estás citando en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, para llegar a ver que así como el hombre cayó y los ángeles pecaron y abandonaron su morada, y dijimos que por ello Satanás, después de examinar unos 3 o 4 versículos, había pues pasado por el mismo proceso. Y aquí lo vamos a ver mientras leemos este grupo de versículos que les dejamos como tarea para que lean. Ezequiel 28, versículos del 11 al 19. Dice: vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas
sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová, el Señor. ¿Sí? Siempre lean todo completo. Miren, es obvio, bueno, los que han leído, ¿eh?, que no está hablando del rey de Tiro, está hablando de alguien más. Y se van a dar cuenta mientras seguimos avanzando en la lectura. Pero les dejamos bien en claro que no está refiriéndose a este rey natural del sitio llamado Tiro. ¿Ve? Miren, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cáptenlo, ¿sí? Véanlo bien. Tú eras el sello de la perfección. Los que están acostumbrados a leer la palabra de Dios saben más o menos a quién ya está haciendo referencia desde ahí, ¿verdad? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí nombra 10 piedras preciosas: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, ¿qué más? Berilo, iónice, ¿qué más dice? Sí, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Ve? Sigamos leyendo. Dice, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Wow. Tú, querubín grande. Hasta este punto ya sabes que no está hablando del rey de Tiro. Muy bien. Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Fíjense de quién se trata o de lo que se trataba, el trabajo que tenía en aquel entonces. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué cosa dice? Una pausita así. Maldad. ¿Ve? Entonces, fíjense, a veces todos aquellos, bueno, hay que hacer el comentario debido, ¿verdad?, que juzgan todo así. Esto es bueno porque es bueno y esto es malo porque es malo. No, pero detente un rato, examina la cosa como tiene que ser, bien, pero bien probado, bien examinado. Tiene que ser sometido a todos los estándares para ver, bueno, pues si es del reino o si no lo es simplemente. ¿Ve? Entonces dice más adelante, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios, del monte de Dios, y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cáptenlo, no se pierdan ni un solo detalle. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, ¿ve? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces estamos viendo aquí que se enalteció su corazón y hay una corrupción en cuanto a su sabiduría, ¿sí? Yo te arrojaré, ¿ve?, por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Fíjense lo que está pasando aquí. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra,
a los ojos de todos. A ver qué cosa dice ahí. Dice, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, ahí se ve claro, clarito se ve. Bueno, pues que no es referencia a un simple mortal, a un ser humano cualquiera, ¿verdad? Y menos a un rey, ¿ve? En este caso, el rey humano de este sitio que se llama Tiro, ¿ve? Está refiriéndose a alguien más, ¿ve? A alguien más. Vamos a hacer un análisis ahora comparando con otros acontecimientos que toman lugar en las escrituras. Recuerden, aquí solamente venimos con el así dice el Señor, porque esto es el patrón. Todo lo que se haga, todo lo que se diga, tiene que ser conforme a la palabra. Ahora que se ha puesto muy, pero muy en tendencia, sí, como le dicen comúnmente, de moda, el hablar sobre, ¿cómo se llama esto? La doctrina del género, ¿sí? Que vienen con estas ideas modernas sobre que no existe el género, o perdón, que existe más que solo dos géneros y que hoy tenemos hasta 100 y 200 variaciones de género distintas, diferentes, y que no nos podemos conformar con ser solamente personas de un pensamiento binario. ¿Ve? Ustedes saben, hombre, mujer, blanco, negro, día y noche. A eso le llaman binario. ¿Ve? Entonces ellos dicen, no, pues hay otros géneros. ¿Ve? Y fíjense que no solamente hay variaciones en cuanto a personas que están un poco confundidas o no están del todo convencidas de qué género son, cuando si las pones delante de un espejo te das cuenta pues rápidamente de qué género son, ¿verdad? No hay que hacer mucho esfuerzo para que eso se sepa, ¿ve? Así que si un espejo te puede decir rápidamente de qué género eres, yo no sé por qué podríamos estar hoy día hablando de todo este tipo de disparates. Pero es así como están las cosas en no solamente esta nación, sino en todo lugar alrededor del mundo. ¿Ve? El diablo ha hecho bien su trabajo. Los cristianos, mientras que trabajan a medio tiempo, ¿sí? El diablo, Satanás, está trabajando a tiempo completo e incluso con horas extras, ¿ve? Una de las cosas que le dice Dios ahí a Ezequiel y que Ezequiel nos está dejando saber, bueno, en primera instancia con respecto a este rey de Tiro, es que era un querubín ocioso. Yo se lo voy a mostrar en un ratito dónde es que está, ¿sí? Pero quiero que sepan lo que está pasando allí, ¿ve? Entonces, miramos bien esto, ¿sí? Lo analizamos con el debido cuidado y vamos a ver de qué realmente se trata todo esto, ¿sí? Viendo esto en el trasfondo de tipos, sombras, figuras, ¿sí? Lo vamos a ver más rápido. Miren, Ezequiel, estando pues en un tiempo
porque esto no lo dice un espíritu, es Ezequiel, un hombre, un profeta que está viviendo en su respectivo tiempo, ¿sí? En su respectiva época, si eso hace más fácil la comprensión. De una forma u otra, si ustedes se fijan, es transportado a otro tiempo en el espíritu. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, si tú te das cuenta en el libro de Apocalipsis, cuando Juan hace referencia a su visita al día del Señor, ¿ve? Ezequiel fue transportado espiritualmente hablando a ver el momento, las razones, el porqué en el tiempo cuando Satanás empezó a hacer todo lo que hoy día nosotros conocemos que él es. ¿Ve? Mucha gente dice, no, pero ¿cómo podría ser? No, fíjate. Si esto es así como es, te vas a dar cuenta por qué es que existen tantas denominaciones cristianas alrededor del mundo. Y te vas a dar cuenta que todas, sin excepción, hablando de las denominaciones, comparten el mismo ADN, ¿sí? De las aspiraciones egoístas de Satanás. Ni uno solo está haciendo algo diferente, sino haciendo una copia exacta del pensamiento que tenía Satanás aún cuando tentó a Adán y a Eva. Y por eso es que cuando comienza a escribirse cada uno de estos 10 mandamientos que van a ser enviados por medio de Moisés al pueblo de Dios que está allá abajo en el valle, la codicia es el núcleo de todos estos consejos que da Dios y que nunca debes de permitir que aterrice en tu vida, la codicia. Cada uno de los mandamientos es no codicies esto, no codicies aquello, no codicies esto, no codicies, no codicies, no codicies, no codicies. Y la primera cosa que viene Satán, o con la que Satán le tenta a Eva, es buscar las maneras de que ella se interese en ser algo más de lo que ella es, ¿ve? Y le ofrece ese fruto, ¿sí? Ahorita no es motivo de hablar sobre ese fruto en esta mi enseñanza, pero Satanás le hace interesarse en dicho fruto, pero contextualizado en que cuando ella coma de ese fruto, el resultado de esa acción, que por cierto era ya de por sí desobediencia a Dios, iba a traer como consecuencia el que ella se convierta o sea igual que Dios. Y eso es algo pues que nadie puede desear, ¿sí? Ahí ustedes tienen el testimonio de las Escrituras que dice no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Yo no codicio ser un hijo de Dios. Nosotros nacemos siendo hijos de Dios y corremos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer en este mundo. Eso es lo que está pasando, ¿ve? Es como antes, cuando todo se pensaba sin dislocar, sin quebrantar, lo que nosotros conocíamos como la familia, ¿sí? Usualmente era que todo niño, todo hijo varón, lo primero que iba a hacer es abrazar los carritos que papá trajera y la hermanita, bueno, iba a abrazar todas las muñecas, ¿ve? Que papá pudiera traer a casa, ¿ve? Entonces, así era la manera como, bueno, caminaba el mundo y caminaba muy bien, ¿ve? Entonces, siguiendo eso y nuevamente apelando a la analogía, nosotros vamos a ver que Satanás no dista de ser también alguien, ¿ve? Que si bien es cierto,
conoce mucho, ¿ve? Pero no lo sabe todo, porque si Él lo supiera todo sería omnipresente. Nosotros vimos que Dios es omnipresente, pero no de la manera como decir Él está aquí y está allá y más allá y tenemos a Dios, 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 sino que Él es omnipresente en la manera como quien todo lo sabe. Si yo ahorita mismo pudiera describirte por medio de preconocimiento todo lo que está pasando exactamente en tu entorno, tú me dirías, ¿dónde estás? ¿Cómo es que sabes todas estas cosas? ¿Ve? O cuando alguien te dice algo, de pronto tú dices, ¿tú estuviste allí? ¿Ve? ¿Cómo es que sabes estas cosas? ¿Ve? Entonces, cuando tú conoces todas las cosas, cuando tú conoces toda la verdad, tú dominas lo que se llama el espacio-tiempo, ¿ve? Y en esas condiciones tú eres omnipresente, ¿ve? Si dice que un hombre lleno del Espíritu Santo es omnipotente, ¿ve? Porque simplemente de pronto no es que el hombre es inmortal, no, sino que el Espíritu de Dios está en ese hombre y estando Dios en ese hombre, hace de ese hombre un hombre con características o cualidades de omnipotencia, ¿ve? Recuerden, es la promesa de Jesús en Juan 16, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, ¿correcto? Entonces, miren, Ezequiel, igual que Juan, fue llevado en el Espíritu, ¿ve? Y vio escenas, vamos a ver, del pasado y vio escenas del futuro, ¿ve? Eso es lo que está pasando. Ezequiel fue llevado a un tiempo muy distante y vio exactamente todo lo que era Satanás en su estado inicial. Una vez más se lo repito, Satanás en su estado inicial estaba en la verdad, pero no permaneció en la verdad. Y hay muchos que podemos decir que son satanases, ¿verdad? Pero ese no es nuestro tema en esta noche, se salvaron. Pero partiendo de analogías simples, si los hijos de Dios son como Dios, y los que no son de Dios son como su padre, son como los fariseos, ¿verdad? Cuyo padre no es Dios, cuyo padre no es Abraham, sino su padre es el demonio, Satanás, que es mentiroso desde el principio. ¿Estamos hasta ahí? Miren, nosotros tenemos que ver con una mente crítica, y no estoy diciendo que critiquemos todo, sino una mente que pueda discernir lo que está siendo dicho, lo que está, que pueda procesar toda esta información con un discernimiento tal que pueda decir de pronto, bueno, en verdad esto es como dicen, así dice el Señor, ¿ve? Porque no es simplemente algo que se dice así nada más, de la boca para afuera. Está en la palabra, está respaldado en las escrituras. Mira, en el versículo, a ver, 12, ¿sí? Él dice de esta manera, ¿sí? Lo tenemos ahí, tengan listo todo tengan listo su lapicero y sus cuadernos y anoten estas cositas, ¿ve? Mira lo que dice ahí, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el Señor de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Seguramente, ¿sí?, que estos términos nunca podrían haber descrito a un rey humano. Hasta ahí. ¿Ve? Nadie
podría aplicar esto a cualquier ser humano, sea quien sea. ¿Ve? Si ustedes vienen y leen lo que ahí dice, esto es Ezequiel, y quien escribe, describiendo lo que está sucediendo en ese instante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Así que esto no es broma, esto es algo muy serio. Él no se está refiriendo a una simple o cualquier criatura de Dios. Él se está refiriendo a Satanás. ¿Ve? Es el mismísimo Satanás. En el versículo 12 nos describe tres cosas acerca de este ser que estamos estudiando, o perdón, que estamos analizando el día de hoy. Ante todo, que Él, dice ahí, es el sello de toda perfección creada. Quiero que reflexiones sobre eso. La más exaltada entre las criaturas de Dios. Eso es lo que significa. En segundo lugar, que es, o mejor dicho, que era interiormente lleno de sabiduría. ¿Ve? Poseía sabiduría. Y ahora, número 3, de lo que acabamos de leer en el versículo 12, las escrituras nos dicen que era, ¿sí? Que era exteriormente acabado de hermosura. ¿Ve? Ese es el diseño de Satanás. Ahora no voy a debatir, no voy a enseñar sobre lo que es esta hermosura y cosas por el estilo, pero a lo largo de este estudio vamos a ir complementando más y más. Estamos recién en la 4ª clase, tenemos todavía para buen rato, pero confiamos en Dios en que queremos que esta vez sí se entienda. ¿Ve? En el versículo 13 vamos a ver cómo es que todo lo que se dice en el versículo 12 se amplifica. ¿Ve? Incluso al punto de describir 10 cosas, ¿ve? En los que se describe la belleza de Satanás. Mire, vamos al siguiente versículo. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Estas palabras nos dicen algo acerca de la naturaleza de Satanás. Declaran ante todo su subordinación, esa es la palabra, a Dios, y arrojan una luz en cuanto a la posición que Satanás ocupaba antes de su caída. Era un ser subordinado, pero al mismo tiempo tenía una posición. Ante todo, en cuanto a su naturaleza, este ser al que se hace referencia, le llaman querubín, ¿sí? Pero debemos de enfatizar en que la forma plural es querubines. Aquí nos dice que él es querubín, ¿ve? Es algo que debemos de tenerlo siempre
siempre presente. Si nos hubiera hablado de querubines, bueno, todo lo que estamos deduciendo hasta este instante no tendría sentido. Pero ahí dice bien claro, querubín. ¿Sí? Querubín. Miren, pero vamos aquí. Cuando a él se le llama querubín, no solamente se le dice como si fuera uno de cualquier querubín. Este es un querubín especial, ¿ve? De rango especial, ¿ve? Eso es algo que deseo que noten, ¿ve? En el libro de Apocalipsis, vamos juntos, capítulo 4, versículos del 6 al 9, ¿sí? ¿Me siguen? Yo voy a abrir mi Biblia, otra que no esté afectada por mis anotaciones. Era Apocalipsis 4 del 6 al 9. 4 del 6 al 9. Wow. Miren lo que dice ahí. Apocalipsis 4, 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Y el tercero tenía rostro como de hombre, el cual, dice ahí, era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ajá. Eso es lo que tenemos. Y luego dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Esos son querubines, ¿ve? Pero el de aquí era un querubín grande. No dijo que eran querubines enormes. Él dijo: tú eres un querubín grande, protector, ¿ve? Y quizás se lo dejó como tarea. ¿Qué cosa estaba protegiendo Satanás? Ajá. Miren el capítulo del viernes pasado. Óiganlo y van a tener más luz sobre esto. Por cuestiones del tiempo y bueno, también para avanzar, no nos podemos detener solamente a analizar este punto. Hay muchos puntos que tenemos que analizar. Y con la ayuda de Dios vamos a seguir descubriendo más y más y más y más de lo que es y significa el que conozcamos el origen de Satanás, para que podamos encontrar explicación a todo lo que estamos viendo hoy con nuestros propios ojos y se pueda convencer de lo que realmente importa hoy por hoy. Como decía el apóstol Pablo, no es agradar a los hombres, sino agradarle a Dios. Pero todo hombre por naturaleza es falible. En consecuencia, podemos descubrir todo esto y mañana o en unos meses o quizás en unos años se esconde, se oculta toda esta información y se echa al mar del olvido todas estas cosas que lo único que van a hacer es ayudarnos a salir adelante en medio de este mundo que todos los días se sigue cayendo a pedazos. ¿Ve? Vamos. Dice: entonces seguimos analizando la porción esta de escrituras que teníamos de tarea. ¿Ve? Si ustedes quieren leer más acerca de querubines, pueden leer los libros de, ante todo, Ezequiel, capítulo 1, versículo del
5 al 14, Ezequiel 10, versículos del 8 al 22 y Apocalipsis 4, versículos del 6 al 9. Es algo que deseo que lo tomen muy en cuenta, dado que estamos estudiando las Escrituras, que no se les vaya a olvidar pues el reforzar su entendimiento, su conocimiento de lo que son estos querubines. ¿Ve? Recuerden que cuando nosotros, si estamos en la iglesia, viene a ser quizás algo que muchos piensen que tiene más valor, pero no es así. Si tú eres cristiano, míralo. Tienes, ¿cómo te lo pongo? Tienes todo el deber, así te lo voy a poner, a escudriñar esa escritura, porque si no, no mereces llamarte cristiano. El mismo Señor vino a cumplir con toda palabra, ni siquiera un solo punto iba a ser pasado por alto, pero él vino a cumplir toda la justicia de Dios. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es toda la justicia de Dios para este día? Mientras estás jugando a la iglesia, mientras estás jugando y pretendiendo que te reconozcan como un santo o una santa, no, Señor. ¿Ve? No, Señor. En el libro de Ezequiel, un poco más adelante apenas, no es más adelante, más atrás. Unos versículos más atrás, hemos empezado del versículo 20, ¿qué número empezamos? 11, ¿verdad? Pero vamos a analizar unos versículos más atrás. Y vamos a notar que muchas cosas no son como bueno, pues te las imaginabas, ¿sí? Vamos a... Creo que eso ustedes lo pueden hacer de tarea. Quiero que avancen conmigo un rato y observen nuevamente el versículo 14. Y quiero que noten en Ezequiel 28:14 que Satanás no es llamado un querubín, sino que Satanás es llamado el querubín. No sé si me captan el juego de palabras, ¿sí? Si nos vamos a leer una Biblia que no tenga alguna, ¿cómo se llama esto? Un resaltador especial sobre ese versículo, tú vas a notar que ahí le dice tú, querubín grande. Miren la manera como se lo dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Tú, querubín, ¿sí? Querubín grande. No es solo un querubín, sino que él es el querubín, ¿sí? Dejándonos saber que él no solamente era uno de los querubines, sino que era uno de mayor jerarquía. Si lo ponemos en términos en los que la mayoría pueda comprender, él era el príncipe o el jefe de los querubines, ¿sí? Como dice en el versículo 24 de Mateo capítulo 12, esto es sobre Satanás. Él es el príncipe de los demonios. ¿Ve? Eso es algo que quiero que lo tengan bien en claro, ¿sí? No solamente era un querubín en el sentido que acabamos de darle, sino que también era un querubín ungido. ¿Ve?
Las Escrituras nos dan un sinnúmero de ejemplos en donde el término ungido está ligado a la iniciación de un oficio. Es como cuando se le imponen las manos en la ceremonia de ordenación de los ministros. ¿Ve? Eso. Entonces, Satanás había sido iniciado en un oficio y él había recibido esta bendición de parte de Dios. A lo que vimos la semana pasada, él no tuvo ni el más mínimo respeto y de su condición inicial, que era la de estar en la verdad, ¿sí? Él no quiso eso, apostata, ¿ve? Y no permanece en la verdad. Eso es algo que lo tienen que tener bien en claro, ¿ve? La misma palabra te lo puede dejar muy claro si, bueno, pues la lees, ¿verdad? Ciertamente. Y no es que sea un poco sarcástico cuando te lo diga, o cuando te lo digo, pero es algo que no puedo terminar de entender, o quizás no soy tan progre como algunos, pero miren, si tú eres cristiano, tienes que llegar a ser como Cristo. Y para llegar a ser como Cristo, mira, hace falta una cosa, que llegues a ser la palabra hecha carne. Y para que llegues a ser la palabra hecha carne sin leer un solo pedacito de la Biblia, creo que va a pasar mucho tiempo, ¿cierto? O quizás nunca se vaya a dar. No es difícil para el que nació para ser cristiano. No es difícil en lo absoluto. Ni siquiera es doloroso. Así que ten mucho cuidado. Que Dios te ayude. Y lo que le pido al poderoso es que no te descuides. Me parece inaudito que un cristiano en el 2020 no conozca su Biblia. Si una cosa por la que nos conocen desde los días cuando se empezó la iglesia, se nos conoce como los creyentes del libro, ¿ve? Así que por eso cuando se dio la reforma, la primera cosa que viene con la reforma es el movimiento de la escuela dominical, ¿ve? Que en las iglesias era un esfuerzo para enseñarle a leer a las personas. Porque imagínese usted, ¿cómo iban a creer en el libro si no podían leer el libro? Ante todo, el libro no estaba traducido al lenguaje del pueblo. Mucho peor, ¿ve? Entonces hubieron personas como William Tyndale, como Juan Hus, como Martín Lutero y otros más, quienes empezaron estas obras o trabajos de traducción de la Biblia del latín, ¿sí?, al lenguaje del pueblo. Porque si habían Biblias en las iglesias, en especial católicas, que eran las que predominaban en esos tiempos, las Biblias por lo regular eran o están escritas en griego, ¿sí? Pero gracias a la Reforma, después de que Lutero puso las 95 tesis en Wittenberg, lo que tú vas a encontrar es que se empieza a promover con la Reforma, a la luz de la Reforma, se empieza a promover la lectura. Y las personitas y las personas que empezaban a leer tenían como libro para ser leído la Santa Biblia. Se sufrió mucho, se padeció mucho y murieron muchos por causa del fanatismo, del extremismo y de la maldad que hay propiamente en el corazón de todos aquellos que habitan este planeta. Miren, Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos dé
de su mente. Es lo que nosotros tenemos que buscar, tenemos que procurar tener, ¿sí? Si no, no vamos a entender nada de nada. Miren, en Primera de Reyes, ¿sí? Todo lo estamos acomodando, como dice la Escritura, ¿no? Lo espiritual con lo espiritual. Vamos, así. Primera de Reyes 19, 16. Todos juntos, sí. Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, sí. 16. ¿Qué dice Primera de Reyes 19, 16? ¿Por qué nos estás haciendo leer, hermano, Primera de Reyes 19, 16? Quiero que noten algo. Es importante. Algunos me van a decir, pero no tiene nada que ver con la lectura de hoy. Tiene mucho que ver con el tema. Ahí dice que a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea un profeta en tu lugar. Esta parte es así un poquito más, como dicen en Norteamérica, heavy de entender, más difícil de comprender, pero es importante que me sigan, ¿sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, tenemos que recordar cosas como las que le acabo de leer del Antiguo Testamento. Que cuando alguien era ungido, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Que los hombres en el Antiguo Testamento no eran ungidos así nada más, ¿sí? Ellos cuando recibían la unción era solamente si es que lo que iban a ejercer implicaba lo profético, implicaba el sacerdocio e implicaba el reinado. Fíjense, tú ungías a un rey, tú unges a un profeta, tú unges a un sacerdote, ¿ve? Así que no es demasiado difícil el poder entender esto, ¿ve? Alguien me va a decir, no, pero allá en antiguos días se ungían bebés. Escucha, el bautizo no es la unción de la que estamos hablando, el bautizo de bebés. Y eso es una costumbre que viene a ser implantada mucho tiempo después de que ya se conocía todo esto. Entonces, los hombres no eran ungidos a menos que el oficio que iban a desempeñar tuviese que ver con lo profético, con el sacerdocio y con el reinado, ¿ve? Y entonces, por esto que se llama la inferencia, en otras palabras, deducimos, ¿sí?, de estos indicios que Satanás ocupaba, no uno, pero cada uno de estos cargos él mismo, ¿sí? La referencia, por eso se los he leído y se los dejé de tarea. En el versículo 13 dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y ahí mismo la descripción que se hace de estas mismas, si las comparamos con Éxodo 28, 17 al 20, lo anotas y lo lees en tu casa, nos apuntan a un sacerdocio, ¿ve?
Ahora, si vamos a la declaración, profanaste tu santuario, ¿sí? En el versículo 18, hace referencia claramente a su oficio profético. Entonces tenemos el oficio profético también aquí, en esta declaración. ¿Y cómo que profético? Bueno, pues oficiando como portavoz de Dios en aquellos santuarios. ¿Ve? Esto es ¿cómo se llama? El oficio profético de un profeta. Un profeta, ese es su oficio. ¿Ve? Portavoz de Dios. Uno que, a ver, ¿qué palabra podría ser sencilla para poder decírselas? Alguien que impartía sus oráculos. ¿Ve? Ellos son los que le transmiten el mensaje de Dios al pueblo. ¿Ve? Eso es lo que pasa. ¿Ve? En Isaías 14:13, no lo hemos leído ciertamente, pero ustedes pueden ir y leerlo. Ahí dice mi trono. Eso nos deja ver rápidamente sobre su realeza. ¿Ve? Y por eso es que en el versículo 17 de Ezequiel 28, cuando se le dice que será puesto delante de los reyes, como parte de su humillación futura, antes de que pasemos de esto, quiero que fijen su mirada en 1 Crónicas 16:22, donde dice, no toquéis, dijo a mis ungidos. Y luego recordar lo que dice Éxodo 22-28, no injuriaréis a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces así quizás podamos entender mejor por qué el arcángel Miguel no se atrevió, eso está en las escrituras, en Judas, ¿verdad?, a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que solamente le dijo, el Señor te reprenda. ¿Se dan cuenta? Entonces, Ezequiel 28:14 nos enseña también acerca de la subordinación de Satanás a Dios, porque ahí claramente tú puedes leer que es dicho sobre él o de él yo te puse. ¿Ve? La exaltada posición que Satanás ocupaba como profeta, sacerdote y rey eran suyos no por su propio mérito o por algún logro que él tuvo, sino que le fue delegado por Dios. Era un don, un regalo, como quieras llamarle, ¿sí?, del soberano. ¿Ve? Y tú puedes encontrar referencia de esto en Salmos 75:7, Daniel 2:37-38 y Romanos 9-17. Y tercero, leyendo ese mismo versículo o juego de versículos que estamos haciendo mención de hace un rato, la posición que ocupaba antes de su caída en cuanto a esta parte es algo que, bueno, pues vamos a tocar más adelante, ¿sí? De momento, quiero que lo tengan bien claro, es que nada es casual. Ni siquiera Satanás llegó a ser lo que hoy día es, de la pura casualidad o porque chocaron dos ángeles y de pronto así nació el diablo. No, señores. Todo tiene un origen y este es el origen de Satanás. Así que sigan estudiando las escrituras, lean los últimos 3 versículos que les acabo de citar y aquellos que no he podido leer por causa del tiempo, pero seguimos el próximo viernes. Dios le bendiga, cuídense mucho, Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Shalom. Ya saben, palabrahablada.com
cualquier cosa para servirles en la medida de nuestras posibilidades. Y también si quieren hacer alguna donación, ofrenda o diezmo, ahí hay una información que ustedes pueden encontrar para hacer eso. Dios les bendiga, cuídense mucho.